Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor a nuestras profesoras y profesores en todas sus áreas de creación de conocimiento, ¿no? Tanto en docencia, investigación y transferencia de conocimiento y divulgación, ¿no? A la sociedad, porque nos interesa ser una universidad pública de servicio público para que seamos capaces siempre, ¿no? De formar mejor a nuestros estudiantes, pero también crear conocimiento nuevo que sea aplicado por la sociedad. Y hoy vamos a contar un proyecto que la Universidad Autónoma de Madrid fue pionera, que fue una referencia, es una referencia y queremos seguir siendo una referencia en el futuro, como es el programa de cooperación educativa Coopera. Y para eso hemos llamado a su directora, la profesora Gema Durán. Hola Gema, ¿cómo estás? Hola Fidel, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por estar en Conociendo la UAM hoy con nosotros. Gracias a ti y bueno, gracias por la iniciativa, que no solamente es por presentar el programa, sino que yo la he ido siguiendo, me parece muy interesante porque por muchos años que lleves en la autónoma y por mucha gente que conozcas, pues se te escapan esos detalles y yo creo que es muy buena iniciativa lo que estáis haciendo. Y yo, bueno, personalmente me gusta y lo agradezco. Y gracias por la invitación, por supuesto. Por supuesto que sí. Además, permíteme, Gema, que te presente a la audiencia antes de entrar en detalle. La profesora Gema Durán Romero, como digo, es profesora investigadora del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y, como he dicho, directora del programa de cooperación educativa Coopera. Y para eso vamos a hablar. Si te parece, te pregunto en general qué son los programas de cooperación educativa para empezar a darle forma a esta conversación. Pues mira, los programas de cooperación educativa también se les conoce como enseñanza integrada de trabajo y son muy parecidos a lo que ahora hablamos de formación dual. Ya sabéis que con la formación profesional se trata de esa formación dual, pues son modelos similares. Cuando hablamos de programa de cooperación educativa, así en general, estamos hablando de todo aquel, bueno, pues de aquellas prácticas firmadas con un convenio, con una empresa, prácticas curriculares o extracurriculares. En el caso nuestro, el caso que traemos aquí es un programa de formación en alternancia y eso es lo que es Coopera. Y bueno, fundamentalmente el objetivo que tiene es bueno, pues que el estudiante tenga una formación integral, que tenga una participación activa dentro de la empresa, que tenga un primer acercamiento a lo que es el mundo empresarial a la vez que está estudiando en la universidad. ¿Y cómo fueron los orígenes de estos programas? Cuéntanos un poquito para que se haga un poco la audiencia la idea de de dónde salen estos programas. Pues mira, esto es curioso porque cuando hablamos de cooperación educativa nos parece que es un modelo más moderno y realmente surgen, hasta lo que yo sé y lo que he podido aprender, surgen a principios del siglo XX. Es decir, en el año 1901, un ingeniero llamado Hermann Schneider, este señor se dio cuenta bueno, que los estudiantes, sobre todo de ingeniería, que era muy difícil, que solamente con los estudios teóricos pudieran tener algún tipo de formación, bueno, o que digamos esa formación se les quedaba corta. Y que además, incluso si la universidad quisiera comprar esa maquinaria, pues que no tendría los recursos suficientes. Entonces empezó a preguntar a empleadores y empezó a preguntar a los estudiantes y, sobre la conveniencia de este tipo de formación. De hecho, te diré que él implanta el primer programa y se lo llevan a la Universidad de Cincinnati porque él estaba en una universidad que se llamaba Lehigh le dan pista para que pueda hacerlo, para implantarlo y se monta el primer plan de formación cooperativa en esa época, fíjate, hace muchísimos años. Él se había dado cuenta también que los estudiantes que hacían prácticas tenían mejores resultados, o que habían trabajado, es decir, estudiantes que habían trabajado tenían mejores resultados que los. A partir de ahí, bueno, pues 12 compañías importantes de Estados Unidos se unen al proyecto y después, bueno, pues se fue extendiendo a otras muchas universidades y paulatinamente, es decir, fue un modelo inicialmente americano y en el año, pues como, fíjate, empezó con un primer plan y en el año 56 ya había 60 instituciones que tenían programas de cooperación educativa, después pasó a Canadá, pasó a Reino Unido. En Reino Unido se le conoce como sándwich, el modelo sándwich, por el tipo de alternancia. En Francia también, pero curiosamente, salvo en algunas escuelas de negocio que se consiguió implantar, casi todo era para ingeniería, es decir, estudios más técnicos.
por esta cuestión que te decía al principio, ¿no? Porque parecía que requerían más práctica que otros. Y ese es el origen realmente de lo que son los programas de cooperación educativa, pero fíjate, estoy hablando de principios del siglo XX, o sea que ha habido mucho trabajo. La Universidad Autónoma de Madrid, como la caracteriza altamente innovadora, hace más de 30 años decidió instaurarlo, ¿no? ¿Cómo nos contarías cómo fueron los primeros pasos y también cómo se va desarrollando estos años? Pues yo creo que fue en el año 78, creo recordar, por los papeles que tenemos de la historia del programa, que en el año 78 la Fundación Universidad Empresa fue la que trajo la propuesta a la Universidad Autónoma y bueno, conjuntamente vieron la posibilidad de hacer esto en la UAM, de implantar este tipo de formación en alternancia. Se encontraron con obstáculos, claro, lógicamente estudiantes había, institución había, pero faltaban empresas y faltaba un marco que regulase ese tipo de actividad. Entonces, bueno, pues después de diferentes movimientos, negociaciones y demás, se consiguió tener un Real Decreto, que fue el Real Decreto del año 81, que es el primer Real Decreto que regula los programas de cooperación educativa. Y con el tema de las empresas se solucionó con la colaboración del Círculo de Empresarios. Entonces, inicialmente fueron esas, bueno, pues muy poquitas empresas las que se sumaron al proyecto, decidieron poner dinero, evidentemente, para que el proyecto pues, se pusiera en marcha. Y creo que aquí no estoy muy segura porque no he encontrado en su momento, cuando hice la memoria de nuestro programa, yo no encontré documentación, creo que se implantó en varias facultades. O sea, no solamente en económicas, se implantó en psicología, creo que en derecho, creo que en filosofía también. Pero con el tiempo, el programa, lo que se ha mantenido en ese tiempo ha sido en económicas y en psicología. Entonces, en económicas, en el curso 85-86 se implanta para los estudios entonces se llamaban empresariales. Y bueno, y ese es el inicio, es decir, en la autónoma. Y en psicología creo recordar que 2 o 3 años después que en económicas. Así que llevamos ya en este curso 35 años, o sea que no es poco. Y enhorabuena, ¿eh? Yo creo que desde esta tribuna hacer un, bueno, no sé, un homenaje, ¿no? Porque son miles y mil, creo que no exagero cuando digo que son miles de los estudiantes que han pasado por estos programas. Pues mira, 2.700. Vamos a hacer este año aproximadamente, muy cerquita estamos ya de los 2.700 estudiantes que han pasado por aquí. Y bueno, la verdad es que el éxito del programa no solamente son los estudiantes, ¿no? Sino toda la cantidad de empresas que han colaborado con nosotros y sobre todo, fundamentalmente, ver la trayectoria profesional de estos estudiantes. Para nosotros es muy satisfactorio cuando sabemos de ellos. Y sobre todo, fíjate, no solamente de ellos, sino que cuando nos vienen, los estudiantes voluntariamente son los que solicitan la entrada en el programa. Y bueno, a veces son ya hijos de coperas. El otro día incluso, bueno, pues hablé yo con uno y era sobrino de ex coperas, que bueno, llevaba ya 12 años fuera del programa, conversamos y eso da mucha satisfacción. Es decir, cuando ya vamos teniendo esas segundas generaciones, pues yo no llevo tanto tiempo, ¿no? Pero como sí conozco la trayectoria, pues la verdad es que eso también es un indicador del éxito del mismo. Una de las primeras cosas que nos llama la atención es ese nombre tan bien tirado como es Coopera. ¿Nos podríamos hablar un poco de cómo surge este nombre, si lo sabes? Y al final también, esto es como bueno, es una marca. Pues sí, realmente es así, ¿eh? Es decir, el programa ya se ha convertido en una marca porque de hecho nuestros estudiantes cuando van a las empresas y ellos nos cuentan, ¿no? O van a procesos de selección, que a veces son empresas que no colaboran con nosotros, pero lo conocen. Y entonces les dicen, sois coperas. Es decir, el ser copera ya es como, pues eso, tú lo has dicho, es como una marca, es un sello de identidad, ¿no? Pues realmente inicialmente se llamaba Programa de Cooperación Educativa, es decir, en la Autónoma, yo cuando empecé a estudiar en la Autónoma, todo el mundo conocía bueno, pues esa formación como Programa de Cooperación Educativa, que era como lo había llamado el Real Decreto. Lo que pasa es que con los años, bueno, pues ese Real Decreto no solamente sirvió para el programa de la Autónoma, sino que
empezaron a implantarse otro tipo de modelos de prácticas. Ya sabes, por ejemplo, que puedes hacer prácticas a tiempo parcial y que casi todas, y que además en los últimos años mucho más, casi todas las universidades tienen ese tipo de prácticas. Entonces, realmente el programa, digamos, el nombre original, pues ya no se distinguía, ¿no?, de lo que había sido. Cuando nosotros empezamos éramos el único programa de prácticas, pero ya empezaba a haber muchos. Pasó a llamarse, pues por comodidad, COPE, durante mucho tiempo COPE. De hecho, el programa de psicología se sigue conociendo como COPE. Y ya, pues a principios del año 2000, aproximadamente 2002, creo que fue el del curso 2002-2003, se hace un club, que es el Club Opera. El Club Opera, la finalidad que tenía era aunar a los estudiantes que habían pasado por el programa y ahí, bueno, pues tener también una base de datos para las empresas colaboradoras con los currícula de todos los estudiantes, pues en caso de que necesitase posteriormente, pues, acudir a nosotros para buscar a alguien, pues tenían ahí la posibilidad de esa consulta. Entonces, a partir del Club Coopera, pues ya empezamos a llamar Coopera y ahora es muy raro llamarnos programa de cooperación educativa, o lo llamamos, pero siempre ponemos entre paréntesis Coopera. Coopera es lo que nos identifica y nuestros escoperas, que son nuestros mejores embajadores, pues los que nos llevan de la mano, que al fin y al cabo es lo que también contribuye al éxito del programa. Profesor, hemos visto los programas de cooperación educativa, el origen, cómo existe ahora en la universidad, el propio nombre, y me queda un poco por desgranar en la conversación con qué fin lo tiene la universidad y sobre todo cómo funciona para quien nos esté escuchando, tanto desde el punto de vista del estudiantado como posiblemente de las empresas que se quisieran sumar al programa. Pues mira, la finalidad fundamental es la que te he comentado al principio, es decir, los modelos de formación en alternancia lo que buscan es un modelo educativo de continuo aprendizaje. Los estudiantes pueden participar mientras están estudiando en la universidad, pueden participar en una empresa y se implican en los equipos, es decir, las empresas están vivas, conocen de primera mano lo que supone ese primer acercamiento al mundo empresarial y lo que también es muy importante, ellos empiezan a perfilar lo que es su futuro laboral. Es decir, cuando eres estudiante y tienes esa experiencia en la empresa, pues una de las enseñanzas que te da esa formación no solamente es saber si la formación que tienes es suficiente, si la tienes que mejorar, si realmente te gusta ese camino o prefieres elegir otro. Pero lo que le da al estudiante es la posibilidad de tomar esa decisión y de participar, trabajar en equipo y poner en práctica esas habilidades que tiene o que ha ido adquiriendo a lo largo de sus estudios universitarios. Y bueno, digamos que la ventaja de este tipo de modelo educativo es que al ser dos periodos de prácticas, ahora ya si quieres te comento después cómo funciona para que entiendas esa alternancia, digamos, lo que le permite es entrar en un primer periodo de prácticas, pues digamos más jovencito, más inmaduro, o sin saber realmente lo que es esa experiencia, y cuando sale realmente el cambio es sorprendente, ¿no? Porque estar 4 meses trabajando a tiempo completo, en el caso del programa de Coopera, las prácticas son a tiempo completo, es decir, son un trabajador, en este caso un becario, un estudiante en prácticas a tiempo completo. Eso sí, siempre en los límites que la universidad nos marca de horas semanales, que concretamente en nuestro caso son 35 horas semanales, es decir, el estudiante está allí trabajando pues 7 horas al día. Entonces, el cambio es importantísimo, es decir, cuando vuelven a la universidad, vuelven con otra madurez y otra forma de ver las cosas, y el aprovechamiento del segundo periodo de formación que tiene la universidad es mucho mayor. Te preguntaba también por las empresas que si quisieran colaborar con nosotros, cómo podían contactar contigo de una forma o con el programa para poder sumarse, si se pueden sumar nuevas empresas, por supuesto. Sí, bueno, nosotros siempre estamos abiertos a nuevas empresas. Normalmente de media al año colaboran unas 20, 21, 22, depende del año. Entonces nosotros tenemos, en todos estos años hemos tenido colaboraciones con más de 100 empresas. Algunas de ellas están con nosotros desde el principio, desde los orígenes del programa,
Y normalmente, bueno, a veces ¿cómo vienen aquí? ¿Cómo vienen al programa? Bueno, pues que nos conocen o alguien les habla de nosotros y se ponen en contacto. Entonces, lo habitual, como suele ocurrir en cualquier otra práctica, es que se firme un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid. Y a partir de ahí, bueno, pues lógicamente el programa de cooperación tiene unas características bueno, pues que requieren, es una práctica diferente al resto de las prácticas, porque como te decía, la formación es en 2 años y las prácticas son en 2 años, entonces es una combinación de 2 periodos y las empresas que vienen pues realmente lo conocen porque no es un modelo tan al uso como otros. A veces nos vienen, como te digo, pues porque nos conocen, otras veces las buscamos nosotros, es decir, otras veces sabemos que hay empresas que pueden ser interesantes, entonces el programa se mueve, contacta con ellas, nos reunimos y planteamos bueno, que es Coopera y que nos gustaría colaborar. Y luego lo que también nos gusta mucho es que a veces nos vienen pues eso de la mano de los estudiantes, es decir, tenemos emprendedores, estudiantes o bien que trabajan en empresas que ya pues alcanzan un nivel de responsabilidad dentro de la empresa, requieren tener estudiantes en prácticas y ellos han sido Cooperas y dicen que mejor que Coopera. O bien porque montan sus empresas y realmente igual, o sea, quieren a alguien y vienen al programa. Entonces, hay diferentes vías por las que colaboramos y como te digo, pues nosotros simplemente nos ponemos en contacto, comentamos cuáles son los términos de funcionamiento y si estamos de acuerdo, pues se firma el convenio de colaboración y luego ya el programa pues les va informando de los trámites y demás. Claro, de alguna forma Coopera está también en la decisión para un estudiante, por ejemplo, o para una empresa, de tener un programa de prácticas o ir a Coopera. ¿Nos podrías decir un poco, así, si no ha quedado todavía claro del todo, qué diferencias podría haber entre uno y otro y qué ventajas podría tener Coopera? Pues mira, en el caso de Coopera, la ventaja fundamental es que estamos hablando de estudiantes que entran en un programa después de haber pasado un proceso de selección. Y antes te comentaba que era una formación en alternancia, en grado de ADE y de Economía. Estos estudiantes cursan en la facultad 2 años, primero y segundo, y en segundo, cuando tienen que pasar a tercero, saben que tienen esta opción, que es entrar en el programa de cooperación educativa. Nosotros tenemos una convocatoria anual, ellos hacen una solicitud, es una solicitud lógicamente voluntaria y nosotros en función de méritos curriculares tienen que tener todo aprobado, tienen que tener certificación de idioma, hacemos un proceso de admisión. Ese proceso de admisión, bueno, ¿cuánta gente admitimos? Pues admitimos tantos estudiantes como ayudas tengamos de las empresas. Es decir, paralelamente hay un doble proceso, el proceso de admisión de estudiantes y el proceso de confirmación de plazas o de ayudas de estudio. Si tenemos 80, 80 estudiantes, si tenemos 60, 60, esto es así. Es decir, todos los estudiantes tienen garantía de que van a tener una plaza para hacer sus prácticas. ¿Qué ocurre con Coopera? Pues que una vez que entran, ellos tienen, es decir, el plan de estudios es exactamente el mismo que el que se cursa en la facultad, que el resto de sus compañeros, pero en el caso de cooperación es mucho más exigente, porque como tienen que iniciar las prácticas, es decir, un estudiante entra en tercero en septiembre, empiezan antes, empiezan el 1 de septiembre, los Coopera ya están en la facultad, y acaban con exámenes y todo antes de Navidad, porque saben que después de Navidad empieza su primer periodo de prácticas. Pero ¿qué ocurre? Que en ese primer cuatrimestre no están solamente estudiando su plan de estudios normal, sino que Coopera refuerza su formación. ¿Con qué? Bueno, pues con formación que sabemos que les va a servir mucho en la empresa. Les damos informática, si nosotros tenemos contacto real con las empresas, sabemos qué es lo que van a necesitar de herramientas informáticas, entonces procuramos cubrirlas, o al menos iniciarlas, ¿no? Iniciarles en eso, porque después sabemos que la práctica es fundamental cuando están en la empresa, ellos se dan cuenta. Y de hecho luego hacemos un recordatorio, es decir, cuando ya están en la práctica volvemos a recordar qué necesitan para volver a reforzar. Tenemos también formación de habilidades, sabemos que eso es súper importante en las empresas ahora, lo que es las skills, y les damos un curso de formación, les damos inglés
Y luego todos los martes y todos los jueves, las empresas que colaboran en el programa desde septiembre hasta diciembre vienen al programa y cuentan qué tipo de empresas son y cómo sería la práctica en esa empresa. Esto les permite, por un lado, poder luego decidir dónde quieren ir, pero además lo que les permite es ir también conociendo cuál es nuestro tejido empresarial. Nosotros tenemos empresas de primer nivel, estas empresas suelen traer a los becarios que tienen y digamos, bueno, pues ellos van sumando conocimiento. Luego tenemos estas empresas que les dan talleres también de cómo dinámicas de grupo, cómo elaborar un currículum, es decir, tiene una formación muy exigente. Entonces la empresa lo sabe, es decir, nosotros tenemos reunión todos, continuamente estamos en comunicación, pero luego tenemos una reunión anual con las empresas y ahí planteamos cuáles son sus, digamos, qué es lo que requieren, ¿no? Qué les gustaría del estudiante del programa. Y a la medida de nuestras posibilidades y del tiempo que tenemos, siempre cubriendo lo que es los estudios oficiales, complementamos esa formación. Entonces, claro, un estudiante desde enero hasta diciembre, la exigencia es importante, ¿eh? Luego entran en la empresa, están hasta finales de abril trabajando a tiempo completo, cuando digo a tiempo completo, esas 7 horas diarias, que no vienen a la universidad para nada, están allí. Y luego tienen que venir, mientras un estudiante no coopera, acaba en mayo, junio, el estudiante coopera en tercero, acaba en julio. O sea, realmente ya es, pues bueno, pues como si hubiera salido de la universidad, va a tener un mes de vacaciones que es agosto, solamente porque el 1 de septiembre vuelve a la empresa y otra vez a cursar su segundo periodo de práctica. Como te digo, ese nivel de exigencia también le permite que cuando llega a la empresa, pues bueno, pues no queda descolgado porque ha aprendido a ser flexible, a organizarse. Luego la empresa tiene una formación de 4 meses importante y como te digo, eso va sumando, va sumando. El programa también en cuarto les permite a algunos irse de Erasmus o algún programa internacional y bueno, pues las empresas también lo conocen. Claro, un estudiante de cuarto, un estudiante ahora mismo que puede tener 22, 23 años, 22 casi todos, que haya entrado o que haya sido coopera, pues es un estudiante graduado en economía o graduado en ADE, con una formación complementaria importante, porque en cuarto curso se le vuelve a dar de nuevo inglés, se les vuelve a dar, en este caso ya no le llamamos junior skills, llamamos senior skills. Les preparamos, les damos seminarios de salidas profesionales, que nos vienen antiguos cooperas, que bueno, pues que han decidido en vez de irse por el mundo empresarial, hacer oposiciones, por ejemplo. Entonces, también les damos esa opción. No todo el mundo quiere estar en la empresa y les damos esa opción. Y de alguna manera, bueno, pues la empresa sabe eso, que es un estudiante de 8 meses tiempo completo de prácticas, con una formación complementaria. Algunas de ellos incluso han estado de Erasmus o han estado en China, ¿no? Haciendo un intercambio de 4 meses. Es muy buen estudiante. Es muy buen estudiante. Es decir, de hecho, la empresa no tiene ningún compromiso, porque así está establecido, de contratación. Y afortunadamente tenemos la suerte de que un porcentaje muy alto se quedan en la empresa o posteriormente los reclutan. En esto quería ahondar un poquito, profesor Durán. Yo creo que después de estos 35 años seguro que tenéis estudios, habéis hecho balance sobre qué significa Coopera, tanto para la propia universidad como para las empresas y sobre todo para el estudiantado que ha sido que lo ha disfrutado, ¿no? Y acaba de dar un punto muy importante sobre la permanencia o la empleabilidad que tienen estos alumnos, que obviamente ha quedado clarísimo que son alumnos casi con una mochila extraordinaria para su desarrollo profesional del futuro. Pero ¿qué balance más con otros puntos, con más general harías de estos 35 años de Coopera? Bueno, pues el balance, bueno, yo creo que solamente es con oírme ya te imaginas que el balance es muy positivo, pero yo no estoy siendo subjetiva porque yo he estado en gestión académica y toda la gestión aprendes, pero esta gestión es una gestión muy satisfactoria. Es decir, lleva mucho trabajo porque a pesar de los 35 años del programa, como te decía al principio, no somos el único programa de prácticas, con lo cual es un trabajo continuo, hay que estar ahí siempre al pie del cañón y al día, ¿no? De lo que una empresa puede necesitar y un estudiante en los tiempos actuales. El programa en términos numéricos, como te he dicho, es importante, es decir, 35 años significa
que hay algo que se ha hecho bien para mantenernos en el tiempo. 2.700 estudiantes, más de 100 empresas. Y bueno, pues hemos tenido momentos complicados porque la crisis, lógicamente, económica que tuvimos en el 2008 afectó a todos, en las empresas mucho. Ahora tenemos un momento ahora mismo también complicado, pero aún así el programa sigue funcionando. Y sigue funcionando relativamente bien. Aparte de esto, nosotros tenemos nuestros propios, hemos hecho estudios de evolución laboral, hacemos seguimiento de los estudiantes. Como te decía al principio, un programa de este tipo tiene 3 patas fundamentales, que son las empresas, los estudiantes y la propia institución. Y a los estudiantes les hacemos encuestas y les preguntamos. Y los estudiantes fundamentalmente, bueno, saben que la formación es muy exigente y eso no lo destacan siempre. El programa es exigente, pero al final les ha merecido la pena. Ellos saben que es una primera experiencia laboral, que el haber trabajado en la empresa les ha dado una perspectiva que no tenían. Y bueno, pues ese esfuerzo lo ven de alguna manera recompensado porque saben que han adquirido capacidades, actitudes. Además, fíjate que ellos son estudiantes de la UAM, ellos pagan su matrícula como cualquier estudiante de la UAM, pero la formación complementaria es una formación que se les da de manera gratuita, es decir, esto son con fondos de las empresas. Ellos reciben esa formación y en ese caso, bueno, pues son unos privilegiados en ese sentido, es decir, que el que entra en el programa. Luego, respecto a las empresas, también de alguna manera te lo he comentado, es decir, bueno, los estudiantes, como te digo, hacemos ese tipo de encuestas y también se las hacemos a las empresas. ¿Cuál ha sido el desempeño de los estudiantes en las prácticas? Las valoraciones siempre son muy, muy positivas, muy altas, es decir, con unas notas. Nosotros hacemos informes todos los años con esas evaluaciones y la evaluación es altísima. Cuando te digo altísima, es cercana al 9, es decir, sobre 10. Con lo cual, bueno, pues siempre hay algo que te aportan, lógicamente, no hay estudiantes perfectos 100%, pero el desempeño es muy bueno. Para una empresa, pues, en balance, tener un estudiante de Coopera, de alguna manera, es un proceso de selección de personal natural, es decir, aunque no te quedes con él cuando has tenido un estudiante 8 meses allí, realmente si te quieres quedar con él, sabes muy bien cómo trabajar en ese sentido. Y luego, bueno, también es una contribución a su responsabilidad social, que es algo que les interesa también, contribuir con la universidad. Y no, bueno, finalmente no me quiero olvidar de la institución, no solamente la UAN, sino también la Facultad de Ciencias Económicas. Pues lógicamente esto es un carácter diferencial, es decir, tener un programa de este tipo que no existe en ningún sitio, pues es algo también a cuidar, ¿no? Y es algo que yo creo que realmente es importante porque ahí no tenemos estudios hechos, solamente son percepciones de a veces que preguntas y que vas conociendo, pero sí sabemos que la decisión de algunos estudiantes en entrar en la facultad es porque conocen el programa, tienen interés. Luego otra cosa es que entren, ¿no? Pero lo conocen, les han hablado de ello en las Olimpiadas de Economía, etcétera. Entonces, como te digo, la UAM implementó un modelo muy, muy, muy innovador. Hemos conseguido mantenerlo, yo creo que a un nivel bastante bueno en estos años con todo ese trabajo. Y no sé, Fidel, si me permites, a mí sí me gustaría hacer un poco recordatorio de la gente que ha estado, ¿no? Porque el programa no funciona solo, es decir, el programa tiene la colaboración, como te dije, de la Fundación Universidad de Empresa, del Círculo de Empresarios, tiene un comité asesor y luego tiene un comité directivo, que son estas dos instituciones, en este caso actualmente la decana de la Facultad de Económicas y luego la dirección del programa. Y en esa dirección del programa realmente, bueno, pues el que fue promotor y estuvo muchos años hasta que bueno, se jubiló fue el profesor Leandro Cañevano del Departamento de Contabilidad. Después Fernando Jiménez. Quiero recordar también el que fue su director muchísimos años, que fue un profesor de escritura, José Serrano, que fue el que realmente yo sustituí. Y actualmente, bueno, pues a mí en ese equipo de trabajo me acompaña Ana Gisbert, que es profesora del Departamento de Contabilidad, y me acompañan 2 personas de apoyo administrativo, que son Yamila González y Rosa. Entonces, es un trabajo de todos, ¿no? Es un trabajo del equipo de Coopera en coordinación con la facultad. Son estudiantes de la facultad con una
unas especificidades, pero son estudiantes de la facultad y eso implica una coordinación y una colaboración. Un apoyo de la Universidad Autónoma, que lo tenemos, y bueno, y de esas instituciones que están fuera y nos ayudan con la gestión y por supuesto, bueno, pues asesorándonos y demás. Entonces, bueno, el programa yo creo que merece mucho la pena cuidarlo y merece sobre todo por los estudiantes, ¿no? Nosotros cuando estamos con las becas, ¿no? Pidiendo ayudas de estudio a las empresas, siempre decimos, dame una, porque una más es una oportunidad más, ¿no? Para el estudiante, porque sabemos que para el estudiante es importante. Y en balance eso es el programa bueno, y ahí estamos para los que nos quieran conocer un poco más. Muchísimas gracias, profesora Durán. Yo creo que nos lo has contado divinamente cuando hicimos la Universidad Autónoma de Madrid 50 años, no hace muchos años. Uno de los grandes programas destacados de estos 50 años, por supuesto, es el programa Coopera, con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Y creo que hemos tenido la suerte hoy que su directora, la profesora Gemma Durán, nos la haya contado en detalle. Igual se ha hecho un poquito extenso, pero estoy seguro que todos los que habéis pasado por Coopera, conocíais Coopera, o habéis colaborado de alguna forma desde la universidad o desde alguna empresa. Ha sido un placer tener este Conociendo la UAM. Te dejo, profesora, la última palabra, como hago con todos, para que cierres tal como mejor consideres esta conversación. Nada, agradeceros de verdad el que hayáis contado con nosotros. Simplemente poner al servicio de todos el programa para las actividades que queráis realizar. Nosotros encantados de participar con vosotros, de seguir manteniendo el nombre de Coopera y su prestigio, sobre todo el prestigio de todos estos estudiantes, ¿no? Que al fin y al cabo lo llevan en su formación y poco más. Seguimos trabajando a pesar de la pandemia y esperemos que por muchos años más. Pues doctora profesora Gemma Durán Romero, profesora e investigadora del Departamento de Estructura Económica y Economía del Desarrollo de nuestra Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y directora del programa de cooperación educativa Coopera, ha estado esta tarde con nosotros en Conociendo la UAM y te lo agradezco muchísimo, Gemma. Muchas gracias. Gracias a ti, Fidel. Gracias a la FUAM. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.